Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las producciones otomanas. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo sobre tus series favoritas. Hoy, como el título lo indica, vamos a profundizar en Amor turco en llamas, o Yalan como se conoce en su idioma original. No es solo un título llamativo, es la esencia misma de este vídeo. Vamos a desentrañar la química que nos tiene a todos hipnotizados frente a la pantalla, la pasión desbordante que emana de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, los protagonistas indiscutibles de la serie. Y lo más importante, vamos a debatir si lo que vemos es un amor verdadero, un fuego que arde eternamente, o si es simplemente un fuego fugaz, una chispa destinada a extinguirse con el tiempo. ¿Están listos para un análisis profundo y con spoilers? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno. Para aquellos que aún no han tenido el placer de adentrarse en este universo, Amor turco en llamas es un auténtico fenómeno televisivo. La serie nos narra la historia de Ferit, interpretado magistralmente por Mert Ramazan Demir. Ferit es un joven de familia adinerada, un tanto despreocupado y con una vida sin mayores responsabilidades hasta que su abuelo, un patriarca imponente, le impone un matrimonio. Esta situación lo obligará a replantearse su vida. Y es aquí donde entra Seyran, interpretada por Afra Sarıoğlu. Ella es una joven de provincia inteligente con carácter y sueños propios, que se ve obligada a aceptar este matrimonio concertado. La trama inicia con el choque de dos mundos, dos personalidades, dos formas de vida muy diferentes. La premisa a priori podría parecer sencilla, pero la magia de la serie radica en la complejidad de sus personajes, en la tensión sexual palpable, en las dinámicas familiares tan intensas y a veces conflictivas que nos mantienen al borde del asiento. Lo que comenzó como un matrimonio arreglado evoluciona, temporada tras temporada, en una relación llena de altibajos, de momentos de extrema dulzura, de peleas épicas, de celos, de malentendidos, en definitiva de pura pasión. El guión de la serie juega con la expectativa del público, creando situaciones que ponen a prueba constantemente el vínculo entre Ferit y Seyran. Pero, ¿qué es lo que hace que la química entre Mert y Afra sea tan explosiva y nos cautive a todos? En mi opinión, hay varios factores clave que contribuyen a esta conexión innegable. Primero, la naturalidad con la que interpretan sus personajes. Es evidente que existe una conexión, una complicidad que trasciende la mera actuación. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen juntos, la manera en que se comunican sin necesidad de palabras, todo es muy convincente. No es solo la química exigida por el guión, es algo más profundo, algo que se percibe en cada escena, en cada gesto, en cada diálogo. Observamos una verdadera sinergia, una conexión que solo los actores que tienen una conexión especial pueden lograr. Segundo, la forma en que los guionistas construyen sus personajes. Tanto Ferit como Seyran son retratados como individuos complejos, con sus luces y sus sombras. No son ni perfectos ni totalmente malvados, son humanos, con sus defectos y sus virtudes. Ferit al principio es un joven hedonista, acostumbrado a la vida fácil, pero a medida que avanza la historia, vemos cómo madura, cómo se enfrenta a sus responsabilidades, cómo aprende a amar y a ser amado. Seyran, por su parte, es una joven fuerte, decidida, con sueños propios, pero también vulnerable y con sus propias inseguridades. Vemos cómo ambos evolucionan, cómo se enfrentan a sus propios demonios, cómo aprenden a amarse a sí mismos y, por extensión, a amar al otro. Esta profundidad en la construcción de los personajes permite una mayor identificación por parte del público. Nos vemos reflejados en sus luchas, en sus alegrías y en sus tristezas. Y tercero, y creo que este es un factor crucial, la conexión que existe entre los propios actores fuera de la pantalla. No es ningún secreto que Mert y Afra son pareja en la vida real. Esto inevitablemente influye en la forma en que interpretan sus roles. La química se vuelve aún más palpable, la pasión se intensifica, porque están sintiendo algo real. Y eso se transmite al espectador, se percibe, se siente. Esta conexión personal añade una capa de autenticidad a la serie, un plus de realismo que hace que nos sintamos aún más involucrados en la historia. La cercanía entre ellos se traduce en una mayor conexión con el público. Ahora bien, la gran pregunta que nos convoca, ¿es este un amor desbordante, un fuego que arde eternamente? ¿O por el contrario, es un fuego efímero, una chispa que se apagará con el tiempo?
Aquí es donde la discusión se torna más interesante, donde las opiniones se dividen y donde el debate se vuelve apasionante. Anal. Hicemos los pros y los contras de ambas posibilidades. Por un lado, las evidencias que apuntan hacia un amor desbordante son abrumadoras. Vemos a Ferit y Seyran enfrentándose a innumerables obstáculos juntos. Luchando incansablemente por su relación, por su felicidad, por su futuro. Se apoyan mutuamente, se protegen, se defienden. Han superado pruebas muy difíciles, desde la interferencia familiar y los celos hasta las mentiras y las traiciones, pasando por malentendidos y situaciones que los han puesto al límite. Y a pesar de todo, siempre encuentran el camino para regresar el uno al otro. El amor que se profesan es un amor que se construye día a día, que se fortalece con cada experiencia compartida. Se apoyan en sus sueños, en sus miedos, en sus inseguridades. Se dan ánimos, se escuchan, se entienden. Su relación, aunque llena de altibajos, es un reflejo de la vida misma, con sus momentos de dicha y sus momentos de tristeza, con sus triunfos y sus fracasos. Además, la química que existe entre ellos es innegable. La pasión, la intensidad, la conexión, todo sugiere un amor que va más allá de lo físico, que trasciende lo superficial. Es un amor que se basa en la amistad, en el respeto mutuo, en la admiración mutua. Un amor que se construye sobre la confianza y el apoyo. Un amor que parece destinado a perdurar. Esta conexión, este vínculo especial, se manifiesta en la manera en que se miran, en la manera en que se tocan, en la manera en que se comunican. Es una conexión que va más allá de las palabras, una conexión que se siente en el aire. La historia de Ferit y Seyran en sus mejores momentos, es una historia de amor que inspira y conmueve. Nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Nos enseña que con esfuerzo y dedicación, se puede construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor. Sin embargo, por otro lado, también existen argumentos que sugieren que este fuego podría ser efímero, que podría extinguirse con el tiempo. La inestabilidad de la relación, las constantes peleas y reconciliaciones, la presión familiar, las circunstancias que los rodean, todos estos factores podrían desgastar la relación con el tiempo. La juventud de los personajes, su inexperiencia en el amor, sus inseguridades, todo esto podría llevarlos a tomar decisiones equivocadas, a cometer errores que pongan en peligro su futuro juntos. El mundo en el que viven es un mundo lleno de presiones y de obstáculos. La familia de Ferit, en especial su abuelo, se entromete constantemente en sus vidas. La sociedad en la que se mueven con sus tradiciones y sus expectativas, también ejerce una gran influencia sobre ellos. Todo esto genera una tensión constante, una presión que podría ser difícil de soportar a largo plazo. Además, el hecho de que Mert y Afra sean pareja en la vida real, aunque añade un plus de realismo a la serie, también podría ser un punto débil. La presión mediática, el escrutinio constante, la falta de privacidad, todo esto podría afectar a su relación fuera de la pantalla y, a su vez, influir en la forma en que interpretan sus roles. La exposición mediática puede ser abrumadora, y la presión de mantener una imagen pública puede ser agotadora. Esto podría dificultar el desarrollo de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. Las relaciones, como sabemos, son complejas y desafiantes. Exigen dedicación, compromiso, paciencia y comprensión. El amor, en su estado más puro, es un sentimiento que se construye día a día, que se nutre con el tiempo y con las experiencias compartidas. Pero también es un sentimiento frágil, que puede ser afectado por factores externos, por presiones sociales o familiares, por la inmadurez, por las inseguridades. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es un amor eterno o un fuego efímero? La verdad es que no lo sabemos, y creo que esa es la belleza de la serie. La incertidumbre, la intriga, la expectativa, todo eso nos mantiene enganchados, deseando saber qué va a pasar con Ferit y Seyran. El futuro de la pareja es un misterio, y eso es lo que nos hace querer ver más, saber más y debatir más. Mi opinión personal es que aunque la relación es compleja y llena de desafíos, el amor que sienten el uno por el otro es real. Hay una conexión auténtica, una complicidad que va más allá de la actuación. Y creo que si logran superar todos los obstáculos que se les presenten, este amor podría ser eterno. Pero el futuro es incierto, y eso es lo que hace que la historia sea tan apasionante. Es una historia de amor que nos hace reflexionar sobre el significado del amor, sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la confianza en una relación.
En resumen, hemos explorado la apasionante dinámica entre Mert y Afra en Amor Turco en Llamas, analizando la innegable química que los une. Hemos profundizado en los pros y contras del amor de Ferit y Seyran, discutiendo si es un fuego eterno o por el contrario, un fuego efímero. Y fin. Almente hemos concluido que la belleza de la serie radica en la incertidumbre y en la expectativa de saber qué pasará con Ferit y Seyran. La serie nos plantea preguntas importantes sobre el amor, sobre la familia, sobre la sociedad. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que esperamos del amor. Nos invita a soñar, a creer en el amor verdadero, a esperar un final feliz. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el amor de Ferit y Seyran es verdadero? ¿Creen que durará? ¿Qué teorías tienen sobre el futuro de la pareja? Déjenme sus comentarios, sus ideas y sus teorías. Me gustaría saber qué es lo que más les gusta de la serie, cuáles son sus personajes favoritos, cuáles son las escenas que más les han impactado. Compartir sus experiencias con otros fans de la serie puede ser muy enriquecedor. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.